Bienvenidos una vez más al taller. Los saluda Juan Luis Rendón y con Ernesto García tendremos el gusto de seguir conversando acerca de la pedagogía de la escuela y de sus retos. Programa número 71 ya, en el que estaremos conversando nuevamente, inspirados por algún pasaje significativo de un texto clásico, en esta ocasión propiamente del campo de la pedagogía, y que, si bien es cierto, es el clásico de los clásicos, digamos, es una parte de su obra a la que yo personalmente no me había enfrentado sino hasta este momento, y que pues me tiene muy agitado, en tanto que me parece que le va como abriendo camino a muchos debates que yo creía que apenas se abrían en el siglo XX, y que lo que me estoy dando cuenta es que no, que se remontan de mucho más atrás, que lo que logramos en el siglo XX es efectivamente una maduración y, digamos, una aplicación mucho más estricta de lo que entendemos por método científico, pero que la pregunta viene pues de mucho más atrás. Entonces estoy hablando, Ernesto, y con eso te voy saludando, de un pasaje de Herbart en el libro segundo de la Pedagogía General, que ahorita pronto hablamos también un poquito del nombre completo de esa obra, y, y por qué es importante, por ejemplo, para este problema, porque en el libro segundo, que se llama Del interés, creo que ese es el nombre, de la multiplicidad del interés tal vez, hay un pasaje que me llama mucho la atención, me ha llamado poderosísimamente la atención, porque además como que me hace cuestionar algunas cosas que uno escucha de manera corriente en el lenguaje de los maestros. Por ejemplo, cuando uno escucha eh, es que la educación debe ser divertida o incluso a veces entretenida, o cuando uno escucha que el maestro debe lograr que al alumno le guste lo que, lo que se enseña, o bueno, un montón de cosas relacionadas con cómo se debe buscar ciertas formas de afinidad del estudiante por lo que lleva al maestro, y que las decimos muy deprisa, pero que en realidad ahí estamos tomando unas posturas muy eh, radicales pues relacionadas con el oficio del maestro. Entonces, sin más preámbulo, te leo, Ernesto, lo que dice Herbart, a ver qué se nos ocurre al respecto y cómo podemos ir conversando. Entonces dice, el interés ocupa un lugar medio entre el simple contemplar y el concebir. Esta observación ayuda a precisar una diferencia que no debe pasarse por alto, a saber, el objeto del interés nunca puede ser el mismo que el objeto del deseo, pues el deseo, en cuanto puede concebir, aspira a algo futuro que no posee aún. Por el contrario, el interés se desarrolla en el intuir y se adhiere todavía a lo intuido como presente. Ese es el pasaje, Ernesto, como te digo, pues está ahí en el libro segundo, y que me parece que llama la atención por ambas razones. Una, porque, en mi opinión, habla de un debate que yo pensaba que era apenas del siglo XX, pero además por eso, porque lo que hace es como interpelar unas cosas que damos por hecho, que decimos muy a prisa a veces los maestros, respecto a cómo queremos que digamos, cómo queremos que los alumnos se relacionen con los objetos que diseñamos para ellos, y que cuando decimos esas cosas a la ligera, en realidad estamos haciendo sí, dando por hecho unas cosas que tienen una carga muy honda en nuestro oficio. Entonces, te doy la palabra y te saludo. Gracias, Juancho. En verdad es una incitación muy provocadora la que me has traído hoy, por muchas razones. En tu presentación, tanto del pasaje como del porqué del pasaje, eh, insinuaste varias cosas sobre las que durante muchos años he trabajado, he meditado, y de alguna manera todavía no he tenido ciertas claridades que ahora con tu incitación y con tus preguntas me resulta que empiezan como a aclararse. Lo primero, el tema del método científico en la pedagogía. Dices tú, Herbert, desde principios del siglo XIX, y sabemos que no es solamente ahí, sino realmente está en toda esa filosofía idealista de fines del siglo XVIII y los dos primeros decenios del XIX. Este asunto del interés
que en pedagogía adquiere ese nombre, en interés, pero que en filosofía literalmente adquiere el nombre de libertad, de autonomía. Pero es, bueno, no me voy a desviar porque no fue así como lo planteaste tú, pero quiero retomar el asunto. Es, es el asunto del método científico. Ese, podemos decir que ese es uno de los puntos nodales, literalmente, en donde el discurso pedagógico adquiere distintas rutas. Herbert lo enrutó desde el principio, pide y reclama que hay que hacer una psicología científica, dice él, y una psicología científica específicamente sobre este problema del interés. Él mismo, con el andar de los años, y antes incluso de publicar el bosquejo, que es su resultado final, después de la pedagogía general, él se embebió y se metió en todo el problema de crear, de inducir, de formar a su alrededor un movimiento de cientificación de la pedagogía por la vía de aplicarle método científico a ese problema, a ese umbral que él dice. Umbral que él lo dice, el deseo hace mención del futuro, mientras que el interés es por antonomasia externo y presente. Es, digamos, el deseo en términos de lo que Freud después va a cientificar ahí sí mucho más radicalmente. Freud habla de la realidad psíquica y la realidad, él dice la realidad real, la realidad externa. Y ahí está el punto, ¿no? Es el punto el punto de confluencia, no se dirá, no digo de confluencia, de transición de lo pulsional a la real. Freud lo va a llamar principio de realidad y principio de placer. El deseo y en ese sentido la fantasía y en ese sentido la el primer impulso a la acción por parte del hombre están en el dominio del inconsciente. Ahora bien, en el tránsito del principio de placer al principio de realidad, lo que está ocurriendo es que efectivamente el ser humano en crecimiento, dice Freud, eh, sale a explorar la realidad exterior a fin de confrontar con el deseo la validez, la realidad. Y eso es lo que se llama el paso del principio de placer al principio de realidad. No es una sola vez, ni es la primera vez, es toda la vida el ser humano está en esa dialéctica entre deseo y realidad. Bien, pero no estamos aquí haciendo cátedra de psicoanálisis ni de pedagogía del siglo XXI, sino retomando esos orígenes, esos brillantes y avisores fundamentos que Herbert ya dotó al discurso pedagógico y que él mismo condujo durante la primera mitad del siglo XX. Segundo, para que no quede pues el lapsus ahí, durante la primera mitad del siglo XIX. Del siglo XIX, perfecto. Entonces, bueno, el tema es que Herbart y los herbartianos, hasta ahí sí, hasta fines del siglo, hasta los primeros decenios del siglo XX, el discurso pedagógico de esa escuela y de esa corriente se desenvolvió por el derrotero de la cientificación. Y en ese sentido, es que podemos leer ese es un programa, él realmente no explica qué pasó, sino que ese es el programa de investigación sobre el que trabaja. Y luego entonces en 1835 en el bosquejo ya lo que tiene es un resultado poderosísimo que sigue siendo para nosotros los habitantes del siglo XXI sumamente dificultoso de entender. Fíjense, solo esta conclusión y esta eh, principio que Herbart nos da a los maestros desde 1835. El interés es lo que la instrucción debe producir.
fíjense que todo el psicologismo y la psicología del aprendizaje, incluso la más rigurosa, desde un punto de vista, llamémoslo así, epistemológico, rigurosamente científica, suponen que el interés es el punto de arranque de la enseñanza. Y resulta que Herbert ya nos había advertido y precavido, no, el interés es lo que la instrucción debe producir, ¿cierto? Yo no sé si tú recuerdas, para citar exactamente el, el, la frasecita. ¿No? Sí, esa la utilizamos en un programa previo, hace 4 o 5 programas. Voy a buscarla por aquí mientras que usted entonces va desarrollando, a ver si la pasteleamos. Sí, sí, correcto. Creo que está como en el... Bueno, pero el tema es ese. Es literalmente poner las cosas en sus pies. La psicología del aprendizaje muy pronto se discurrió por otro camino completamente. Yo no voy a decir que tampoco voy a decir que opuesto. Finalmente todos estamos hablando de lo mismo, pero por un camino que no conduce a la pedagogía, sino que conduce a eh, una presunta orientación psicológica, eh, ¿cómo se dirá? Orientación del sujeto por sí mismo, eh, extraída de sí mismo. En algún pasaje de la obra de Bettelheim dice, refiriéndose a Piaget, que no es, ojo, Piaget no hace psicología del aprendizaje, Piaget hace una psicología muy, muy poderosa, pero que tampoco es el camino de la pedagogía científica. Y dice Bettelheim, Piaget nos mostró bellamente, estoy citando de memoria, entonces no vayan a buscar ese pasaje así exacto, pero dice Bettelheim refiriéndose a Piaget, en contraste con la metapsicología psicoanalítica. Dice, es que Piaget nos mostró bellamente cómo funciona el aparato, cómo se desarrolla el aparato, pero queda mudo cuando le preguntamos de dónde saca la energía. Esa es una sentencia que a mí en mi temprana juventud de maestro me protegió mucho de incursiones en falso sobre el problema de la psicología evolutiva, que es indispensable y que en Piaget es una disciplina sumamente rigurosa en lo metodológico. Pues acuérdense de que Piaget no es psicólogo, Piaget ni es filósofo, él es zoólogo. Y en tanto que zoólogo, su orientación es cuál es la evolución a escala de las especies, la evolución de la inteligencia. Y desde la evolución de la inteligencia, entonces, preguntar también cómo es la ontogénesis de la inteligencia, que es la psicología evolutiva. Ahí te interrumpo un segundo, Ernesto. Ya encontré aquí el pastel de ese otro pasaje de Herbert que habíamos conversado en otro programa. Dice de la siguiente manera: el interés tiene como punto de partida los objetos y las ocupaciones interesantes. De la riqueza de ambos nace el interés múltiple. Producir y presentar convenientemente esta riqueza es el objeto de la instrucción, la cual continúa y completa el trabajo preliminar procedente de la experiencia y el trato social. Exactamente. Entonces, y ahí lo podemos ver, ¿no? El interés parte de los objetos afuera, pero continúa la experiencia, el deseo, la fantasía, ¿sí? Y ese es un poco el arte del maestro, pero la fantasía per se no es interés. Pero bueno, eso es una discusión en la que Herbert mismo, hasta donde yo conozco, no entró. El que sí entró pues, es la metapsicología freudiana. Particularmente hay dos textos muy poderosos de la metapsicología que, en mi opinión, son indispensables. Y es uno que se llama Los dos principios de la cabeza psíquica. Pues, el título es más largo, Formulaciones acerca de los dos principios de la cabeza psíquico. Ese es un texto que me parece que debería ser el manual de entrada para cualquier maestro en formación. Y por supuesto, el armazón conceptual desde donde el maestro debe abordar
su trabajo y sobre todo sus resultados. En ese sentido que reclama Herbart. El interés está afuera, pero el trabajo suyo, maestro, es hacer que el adentro de ese muchacho, que es un volcán, por supuesto, no del muchacho individual, sino del grupo, que ese adentro conquiste el afuera, ¿sí? Y lo haga suyo. Y eso es aprender. Posterior e independientemente de Herbart, hasta donde yo conozco, Vygotsky nunca citó a Herbart, hasta donde yo conozco. Pero independientemente de eso, Herbart efectivamente, Vygotsky en los años 30, en los años 20, finales del siglo XX, en investigación experimental sobre los procesos que llamamos los procesos mentales superiores, ¿cómo es que los llama? Los procesos psicológicos superiores, una cosa así. En esa colección de experimentos científicos para averiguar qué es la memoria, qué es la atención, qué es la creatividad, qué es la fantasía, etcétera, etcétera, en el ser humano en general y particularmente en los niños en edad escolar, porque ese es su objeto de investigación, no es el ser humano en general, sino los niños en edad escolar. Pero claro, tiene que tener un marco teórico de qué es el ser humano en general. Digo que Vygotsky, cuando postula la teoría de la zona de desarrollo próximo, ese es el meollo de su postulación teórica, ¿sí? Y es que sostiene, y en mi opinión demuestra, que el aprendizaje escolar no está subordinado a los pulsos de la ontogénesis, del desarrollo del niñito individualmente, ni de los niñitos en colectivo, sino que el aprendizaje escolar viene a convertirse, dice Herbart, Vygotsky, el buen aprendizaje es aquel, y casi que podríamos leerlo así al revés, la buena enseñanza es aquella cuyo resultado de interés estimula él dice precede el desarrollo próximo, el que está en curso en los niños. Entonces, esa es una revolución que ha pasado muy, muy, muy de agache, como decimos hoy, en la historia del discurso pedagógico que al menos a mí me correspondió vivir entre los 70 y el 2000. El pasaje que tú traes hoy, que es un pasaje muy temprano, del año 6-7 del siglo XIX, nos plantea de manera orgánica y funcional uno de los problemas medulares de la pedagogía y de la didáctica. Por esa razón es uno de los desafíos más sutiles y más decisivos que enfrenta todo maestro desde el primer día que dice quiero ser maestro o voy a enseñar tal cosa y hasta el último día que esté en el aula. Primera conclusión entonces que yo aquí voy sacando es que el maestro no apela al interés o al deseo, ¿cierto? Sino que apunta, ¿cierto? Y en este caso Herbart nos dice, apunta al interés categóricamente. Pero esa es otra cosa que quisiera que habláramos en los minuticos que nos quedan, porque es diferente, ya lo vimos, pues ya nos lo menciona, nos da algunas puntadas de por qué eso es distinto, incluso pues desde el punto de vista de la metapsicología psicoanalítica, pero también veámoslo un poco más al detalle del trabajo del maestro, ¿cierto? Porque es distinto apuntar al interés que apuntar al deseo. Apuntar al interés en el sentido de que su aspiración es a que los muchachitos salgan con intereses nuevos. Decía el grupo Federici, en la escuela se aprenden cosas que no se aprenden fácilmente fuera de ella y además se aprende de una manera distinta. Ese es un poco el principio fundamental de la zona de desarrollo próximo de Vygotsky cuando dice voy a hablar del aprendizaje escolar. Entonces, el aprendizaje escolar
tiene unas estructuras. Pero la repregunta que me haces, que es muy interesante, es cómo es el maestro apunta al interés Sí, o y sea, ya, no ya al, sabemos que no y no apela, al o sea, deseo. no es que cuente con el interés o el deseo del niño para el Sí, aprendizaje, no, el resultado de su ejercicio a lo que apunta es justamente eso, el a interés, sembrar los ¿cierto? intereses, el interés múltiplo, Ex- etcétera, etcétera, todas las exacto, cualidades. el resultado es el interés, Sí, no sí. la materia No, prima con no la el que punto trabaja. de partida, exacto. Exacto. Pero Pero entonces, tampoco puede ignorar, de hecho no puede competir, voy a decir, con el deseo, con la fantasía, sino que tiene que aliarse con ella. Y es cuando dice el interés parte de los objetos y las actividades interesantes, ¿cierto? Pero el objeto y la actividad tienen deben tener, o tienen de hecho, son esos objetos y esas actividades las que sí deben dialogar, sí deben, voy a usar la palabrita, capturar la fantasía del sujeto. Y eso, la fantasía del niño. ¿Y eso cómo se logra? Efectivamente, otra vez, eh, resulta que mm, todo ser humano y con mayor razón, todo niño en edad escolar vive, por decirlo así, vive en medio de sus fantasías, en medio de sus deseos, en medio de sus ilusiones, como dice Casirer. Todo ser humano, toda la vida, todo el tiempo, ¿sí? Cómo se hace dueño de esas fantasías a través del trabajo, a través de la conversión en realidades externas, realidades materiales, voy a decir no externas porque son desde adentro. Y ese es el arte de lo que nosotros en la pedagogía libertaria hemos nombrado centros de interés, que no es lo mismo que lo que de Crowley y todos los pedagogos románticos del siglo, de la primera mitad del siglo XX, llaman centro de interés. ¿Por qué? Porque de Crowley, digamos que se pone antípoda de la formulación de interés de Hermann. Para de Crowley, el interés es está directamente derivado de las necesidades del niño, bueno, en general del ser humano, pero estamos hablando del aprendizaje escolar y del niño en edad escolar, del niño en desarrollo. Entonces, dice, el interés, dice, pues, es el postulado primero de Crowley, el interés se deriva de las necesidades. Entonces, usted simplemente tiene que eh, sintonizar las necesidades del niño y articular las actividades alrededor de los intereses que esas necesidades incitan en los niños. Nosotros, armados de Vygotsky y armados de Herbart, de Vygotsky y de Freud, nosotros nos atrevimos, la pedagogía libertaria se atrevió a decir, no, los niños no tienen intereses, hay que aclarar, no tienen intereses de conocimiento. Claro que tienen intereses, pero no tienen intereses de conocimiento. Eso es lo que le corresponde al maestro. Eh, Sembrar y articular el alma del niño entre otros ejes alrededor del interés de conocimiento. Y el interés de conocimiento no es simplemente, no proviene nunca de la curiosidad. Es más complejo, es difícil. Nosotros hemos considerado que toda la educación infantil entre los 3 y los 6 años, o los 5 por lo menos, eh, la hemos nombrado el exactamente. asombro al interés, ¿sí? O sea, el niño naturalmente, o sea, cuando digo naturalmente es independientemente de lo que le ocurra o no le ocurra en la escuela, el niño está abierto a todas las vivencias que lo atraviesan Ahí sí, como 24 dice el lugar horas. común, el niño es una esponja, el niño Es una absorbe y esponjita, absorbe. Ujú, ujú. pero la capacidad del aparato psíquico infantil para tramitar, ordenar y explotar en el sentido de llevarlas a creatividad,
Todo eso que su esponja recoge, pero Freud además ya demostró que la mayoría, que el mayor esfuerzo del aparato psíquico en general y en particular del niño es rechazar toda esa sobreestimulación del aparato, es mantener el aparato más quietecito. En todo caso, el tema es ese. El niño, vamos a decir, el niño naturalmente es una esponja. Y esa esponja no produce interés, produce curiosidad, efectivamente. Entonces el niño no teniendo pulsos bien establecidos, no teniendo rutinas fuertes, el niño pues está flotando en medio de todas las vivencias contradictorias de la vida diaria. El lenguaje, el hablar, mejor dicho, el nombrar las vivencias, es la primera estructuración de orden que el sujeto, que el ser humano se dio, pero que el sujeto se da también en la historia. Por eso hablamos de la educación infantil de los 3 años en adelante, la escolaridad infantil. Porque, porque antes del lenguaje ya estructurado y completo, pues el niño sí está a merced de sus vivencias y eso está bien, ese es el estadio normal y natural, para eso tiene a mamá, para que le cuide sus pulsos. Ahora bien, a los 3 años, aunque la mamá quisiera seguir cuidándole sus pulsos, ya sus pulsos desbordan de lejos lo que la mamá puede cuidar. Y entonces es cuando aparece el problema de la curiosidad, al asombro, el interés, ¿cierto? Ojalá tenga maestros, maestras muy sensitivas. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hago yo? Me entrego a las curiosidades, además de todo, de los muchachitos que tengo, digamos, a esa edad tengo un grupo de 15, voy a decir, y 15 ya es mucho, pero bueno, sabemos que en las estructuras colombianas institucionales de las escuelas públicas, eh, son más de 15, pero voy a poner 15. Entonces, tengo unos volcancitos, 15 volcancitos en ebullición permanente. ¿A cuál de todos ellos me entrego? Entonces, yo como maestro, ¿qué es lo que tengo que hacer en un centro de interés? Conocer, conocer por investigación conceptual, por investigación teórica, por investigación, por crítica de la cultura y de la cultura de las pautas de crianza, conocer la gama de los deseos, de las experiencias, tanto positivas como negativas, o sea, tanto eh, estimulantes como frustrantes, del común, es lo que nosotros llamamos el aprendizaje, el conocimiento previo, común de los estudiantes, de los niños. Esa es una tarea ardua, difícil, pero los maestros aprendemos rápidamente y entonces yo puedo poner y pongo, de hecho, eh, objetos y actividades interesantes capaces de dialogar, de engancharse con las inquietudes, los deseos, como decíamos. El niño vive, como todos los seres humanos, en medio de sus deseos, sus ilusiones, sus frustraciones, sus expectativas y en general en medio de sus ilusiones. Entonces, lo que yo tengo que hacer es coger los objetos y las actividades, las dos cosas interesantes que les voy a proponer para que se enganchen en esa corriente de deseos, y entonces una partecita de esa corriente vital que habita en el alma de los niños eh, se convierte en interés de conocimiento, que eso ya es otra historia y es lo que la escuela tiene que ofrecer, sabiendo que los intereses de conocimiento, que es lo que lo que Vygotsky llama buen aprendizaje, esos intereses de conocimiento van a acelerar o van a incluso a encauzar, darle cauce al desarrollo que yo no me invento, ni el niño, ni nadie tiene poder sobre eso, el desarrollo infantil, el desarrollo de la subjetividad de cada uno de sus muchachos,
qué pena que me explayé en el tiempo, qué pena. No, no hay problema, Ernesto, pero yo no me quiero quedar sin hacer un comentario muy puntual, que es que, o sea, esta conversación me sirve para convertir como en una idea ya más decantada la sensación inicial que tenía, y es que, pues, dependiendo de la disciplina en la que nos esté moviendo, pues hay palabras, conceptos, términos que se pueden usar de manera indistinta. Por ejemplo, yo creo que para voy a decir cualquier cosa, un financista, utilizar la palabra deseo o la palabra interés, no puede hacer eso de manera indistinta y eso no lo va a llevar a equívocos o a cometer errores tal vez muy graves dentro de su disciplina. Sin embargo, lo que sí estoy ya pudiendo sentirme muy seguro al afirmarlo es que en pedagogía sí tenemos que ser muy claros de que cuando hablamos de deseo y hablamos de interés, estamos hablando de dos, ¿qué se dirá? De dos fuerzas muy distintas que componen el alma del alumno, ¿cierto? Incluso pues de la colectividad, como usted nos hace todo el tiempo caer en cuenta de que cuando hablamos del alumno hablamos es de la comunidad, pues del grupo de alumnos concretos que tengo en el aula. Entonces eso me parece pues como muy importante porque también entonces me parece que ese es el gancho para asumir una postura crítica a ver, bueno, ¿qué carajos es lo que estamos diciendo cuando decimos, no, es que tenemos que eso, lograr que la enseñanza sea divertida o que le guste a los estudiantes, o cuando decimos ese tipo de cosas aparentemente inofensivas, pues de hecho estamos apelando a cosas muy profundas. Por ejemplo, eso, estamos apelando al interés, estamos apelando al deseo y cómo se relaciona con eso. Pero creo que esa es una lección importante que me deja, pues, a mí personalmente con mucho pues, que reflexionar y que aprender, y es, venga, de qué hablamos en pedagogía cuando hablamos de lo uno y de lo otro, y cuál es el campo, pues, como especial de cada uno. Pues al menos aquí en el contexto colombiano, un artículo clásico que hablaba de la diferencia necesaria de otra cosa, pues, pero eso, también hay una diferencia necesaria entre interés y deseo cuando estamos hablando del proceso del desarrollo de nuestros alumnos. Entonces, Pero déjame, yo te, me cojo ahí del rabito de esa nube. Mire, no por casualidad me trajiste a la mente, no por casualidad cuando yo estaba hace muchos años elaborando la teoría del interés, sobre la que iba a postular el método de los centros de interés bajo el enfoque de la pedagogía libertaria. Cuando estaba investigando específicamente el concepto de interés, la única solución legible para los oídos del siglo XXI, ya estamos en el XXI, ¿no? Sí, del siglo XXI, la encontré justamente en eso que tú estás diciendo, en la diferencia en el financista. Esa es una diferencia más ontológica de lo que tú veo que estás imaginando. Eh, Efectivamente, el financista, cuando habla de interés, está pensando, y es así siempre que hablamos de interés, está pensando en el rendimiento. Fíjate que, ¿cuál es el financista? Te dice, yo le presto esa plática a tanto de interés, mi rendimiento, ¿cierto? Ahora bien, ¿por qué un financista le presta plática a ese cliente? Porque ese cliente tiene un deseo, una fantasía, una ilusión, tiene literalmente no una necesidad, sino un deseo. Y ese es un problema. Si fuera la necesidad, no va y pide un préstamo, sino que va y se lo arranca, porque si está necesitado, tiene que comer, ¿sí? O si está necesitado de una casa, tiene que encontrar dónde ir a dormir esta noche. Y va pero si está deseando, entonces va y busca cómo alcanzar ese rendimiento. No sé si ya nos fuimos muy lejos, Pancho. no, me parece que es una cosa, o sea, por supuesto nos abre otra conversación completamente distinta,
pero muy interesante porque es eso, o sea, a ver, como yo soy sensible al mundo de la teoría monetaria y todo eso, entonces ahí mismo me doy cuenta de que eso está mucho más allá del mero jueguito de palabras, ¿cierto? Pero efectivamente nos abre otra conversación que probablemente pueda tener Habrá que lugar en algún momento en el taller, pero hoy sí se nos va terminando el hacer. espacio y no cabe más que agradecerte, Ernesto, pues por estar dispuesto una vez más a tener esta conversación, agradecerle a Cocultura y en esta ocasión para cuando sale pues este programa ya han pasado algunos días, pero en esta ocasión quiero aprovechar para felicitar a los maestros por su día, porque estamos celebrando su oficio un año más y por estar ahí en pie de lucha, midiendo todo el tiempo los pulsos más difíciles y más retadores ¿qué se dirá? De las luchas que se dan en el interior de la cultura a nivel global, a nivel local, en todas las latitudes. Entonces yo aprovecho entonces para felicitarlos a todos y que sigan ahí en este oficio que, que es eso, es retador todos los días y en todos los momentos. Entonces, no siendo más, pues esto fue el taller y los esperamos el próximo martes para seguir pensando.